Estados Unidos invade Afganistán en el 2001, luego del gobierno talibán, que sucede desde el 96 al 2001, ¿sí? Invade claramente con el objetivo de destruir, digamos, lo que era el gobierno talibán, ¿sí? Principalmente con la búsqueda de los terroristas de su atentado a las Torres Gemelas en el 2001. Más allá de esto, también hay que entender que todo contexto histórico y político tiene una historia detrás, ¿sí? Y esto data en la región desde la época de la Guerra Fría, con una potencia como era en la región, la Unión Soviética, ¿sí? La Unión Soviética había triunfado en su momento en Afganistán, que es un país de Asia Central, no es un país árabe, es un país de Asia Central, que tiene mayoritariamente 4 etnias. La etnia mayoritaria es la etnia Pashtun, que los talibanes son de origen Pashtun, ¿sí? Entonces, lo que sucede es claramente que cuando estaba la Unión Soviética y en los años entre los 70 y los 80, el país se había convertido, ¿no?, en lo que era la República Socialista Afgana, ¿sí? A la Unión Soviética no le gustaban los líderes que habían ganado en ese momento, y empieza una guerra entre el liderazgo de esos partidos, que era el Partido Comunista, digamos, afgano, con las potencias de la Unión Soviética. En ese momento, el conflicto era que la Unión Soviética les parecía que eran demasiados religiosos, ¿no?, los líderes que había en la década del 70. Imagínense si hubiesen visto en lo que se convertiría hoy en día con el grupo talibán. Porque claramente la Unión Soviética tenía lo que en ese momento se regía por la Internacional Socialista, y uno de los principios ordenadores era claramente el ateísmo, ¿no? El excluir cualquier índice religioso para la región. Cosa que, bueno, en el interín, digamos, en ese intersticio entre esa guerra con los líderes de ese momento y los soviéticos, Estados Unidos aprovecha para meter su inteligencia en la región y empieza a armar, a financiar, a producir, a entrenar a estos grupos que quedaban en las montañas. Bueno, Afganistán es un país enteramente montañoso, entonces por eso también es más difícil la asimilación entre las etnias, ¿no? Entonces queda en las fronteras entre Pakistán y Afganistán, ¿no? Este grupo de los pashtunes, en donde se organizaban las madrazas. Las madrazas, madraza en árabe significa escuela. Las madrazas eran las escuelas religiosas, porque bueno, las escuelas religiosas, que son lo que rige ahí en la cosmovisión de esos pueblos, bueno, empieza a entrar, a financiar, y de ahí sale una serie de grupos absolutamente fundamentalistas y virulentos, y con un nivel de violencia tremenda, que utilizan al Islam como uso político, ¿no? Meramente como uso político. Déjenme aclarar que ninguna de las versiones de esos grupos son reconocidas por las escuelas del Islam alrededor del mundo, ¿no? Esta lectura que tienen del Islam no es ni siquiera la parte más ortodoxa dentro de las escuelas reconocidas, ¿sí? Están totalmente excluidas del mundo islámico, ¿sí?, reconocidas. Entonces, bueno, claramente se empezaron a gestar una serie de grupos, porque no es el único grupo que se gestó en esa época, también, bueno, estuvo Al-Qaeda, también de esos grupos nace lo que conocemos como el Daesh o el ISIS, ¿no? Después, digamos, empezó a gestar una serie de grupos en respuesta de muchísima virulencia. Claramente le ganan a los soviéticos, y en el 96 instauran el
lo que se llamó, lo que se conoció como el Estado talibán, desde el 96 hasta el 2001, que después claramente se le fue de las manos al gobierno norteamericano y empieza la guerra, la invasión y todo lo que conocemos. Lo que sucede es que también hay toda una espectacularización alrededor de esto y una mediatización exacerbada. Las personas que veníamos estudiando la región ya nos dábamos cuenta que Estados Unidos en realidad retira su fortaleza de ahí cuando decide ir directamente por Irak, ¿no? En Irak puso a sus mejores tropas, en Irak la lupa estaba puesta en Irak. Estuvo puesta en todos estos tiempos, más en Irak que en Afganistán. En Afganistán pusieron un gobierno tutelado, ponen un gobierno tutelado, y esto sí hay que aclararlo. Siempre cuando van a estas regiones utilizan estas diferencias étnicas para acrecentarlas, ¿no? Es este gran divide y reinarás. Entonces utilizan estas diferencias étnicas y hacen de eso toda una política alrededor de eso. Entonces el gobierno tutelado que pusieron no tenía que ser pashtun, ¿no? Que de la etnia, ¿no? Entonces no tenía que ser de la etnia pashtun, que son mayoritariamente los talibanes, como te dije anteriormente. Entonces, claro, se genera una especie de rivalidad social, odio social, cultural en estos 20 años, tremendo, y además también una falta de estrategia total, porque decidieron en todo este tiempo negar que los talibanes existían, ¿no? Entonces ahora queda como que fue abrupto, porque lo que queda para los medios es, en 20 años Afganistán vivió libremente, la sociedad afgana vivió una libertad absoluta, y de repente aparecieron en escena los talibanes. No es así, ¿no? Esto, hay que desmitificar esto. No es así en absoluto. Los talibanes fueron cooptando diferentes ciudades, ¿no? Las personas que seguíamos estos temas de cerca durante todo este tiempo, claramente veíamos que, bueno, ya cuando cooptaban bastiones, cuando hay un Estado fallido, lo que llamamos Estado fallido, entendemos que, hay falta de liderazgo, ¿no? Entonces no hay una unificación. Hoy en día Afganistán no es un solo país, son muchos países internamente, ¿no? Entonces una cosa es lo que se vive en determinados pueblos, en determinadas ciudades más grandes, y otra cosa es lo que está sucediendo en Kabul. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, están todas las cámaras puestas en Kabul, ¿no? Pero verdaderamente lo que sucede en todo a lo largo del territorio es muchísimo más amplio. Y bueno, y si me preguntás por la retirada abrupta, claramente esto, yo creo que es creo que hubo un error de estrategia, porque por ejemplo una de las cosas que tanto se les criticó es que en este tiempo ese gobierno tutelado que pusieron no pudo entrar en diálogo, ¿no?, con ninguna facción talibana, no pudo entrar en diálogo, por ejemplo, y sin embargo ahora la hipocresía mundial, que todos están saliendo a decir que van a empezar a dialogar con los talibanes, pero no lo pudieron hacer cuando tenían un gobierno tutelado. Digamos, ¿por qué ahora y no hace 5 años atrás? ¿No? Porque, digamos, es como, es una gran pregunta, ¿no? O sea, hasta el Parlamento Europeo está diciendo que va a dialogar con los talibanes. Las primeras que se ponen siempre en el campo de batalla en un momento bélico son las mujeres, ¿no? En este cuerpo territorio femenino que siempre es puesto en disputa política, y creemos fundamentalmente las feministas que estudiamos esto desde miradas decoloniales, desde miradas interseccionales, desde la amplitud de miradas, que son puestas entre la espada y la pared siempre por un doble patriarcado. El patriarcado, en este caso occidental, que las exotiza, ¿sí?, las estigmatiza, y el patriarcado islámico, ¿no? Entonces, como es un patriarcado talibán. Entonces, con violencias atroces, físicas, que tal vez las personas que miramos desde un lado occidental lo entendemos como parte del medioevo. Lo real es que es preocupante que detrás de este discurso salvacionista,
no se comprenda que las mujeres son sujetas políticas, ¿no?, de esta situación, y que son activas, ¿no?, que no están desposeídas de la palabra, ¿no? Esta retórica salvacionista también es un discurso colonial, es un discurso colonizador sobre las mujeres, ¿no? Como vamos a salvarla, que también fue el discurso por el cual fueron a invadir. Entonces, digamos, entendamos la hipocresía con la que se maneja el discurso colonizador, y entendamos que hay muchísima agencia, hay muchísimas activistas, y que las mujeres afganas también están hablando por ellas mismas, y que hay muchísimo camino recorrido dentro de lo que se llama feminismo islámico en el mundo árabo-musulmán. Digo árabo-musulmán, y esto lo quiero aclarar, porque el mundo musulmán se extiende muchísimo más allá de solamente el mundo árabe. Árabe es una etnia y se refiere solamente a la parte de lo que es el levante mediterráneo, lo que se llama Medio Oriente. Pero el mundo musulmán es muchísimo más amplio, digamos. Hay musulmanes en África y no son árabes, y hay musulmanes en Asia Central que no son árabes. Indonesia es un país islámico, Malasia es un país islámico, ¿no? Y claramente no son étnicamente árabes. Entonces, en el mundo árabo-musulmán, alrededor del mundo árabo-musulmán, hay todo un camino hecho de hace más de 40 años dentro de lo que se llama feminismo islámico, que es considerar y poner en tela de juicio todas estas miradas patriarcales sobre el Islam, pero reconociendo el Islam como parte de su identidad de fe. Lo que conocemos del gobierno talibán anterior fue del 96 al 2001. Claramente, ni los talibanes esos eran los que son ahora, ni el mundo es lo que es ahora, hace 20 años atrás, y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Digamos, China no es lo que era hace 20 años atrás, y eso también es muy importante para verlo desde una mirada geopolítica y desde los intereses en la región, ¿no? Claramente se están queriendo mostrar con una lavada de cara, si los vamos a comparar con el 2000, con el periodo de la década de los 90, ¿sí? Están queriendo mostrar una especie de apertura, porque también saben, ¿no? Inclusive, por ejemplo, los talibanes de la década del 90 habían prohibido Internet, ¿no? Habían prohibido las redes sociales, y hoy en día tienen redes sociales y se manifiestan a través de las redes, hablan en una conferencia de prensa, hablan a medios internacionales, estos talibanes que conocemos, pero de ahora, de hace una semana, ¿no? Entonces, digamos, tal vez es muy pronto para avisorar nuevos destinos. Lo que sí claramente se puede afirmar es que es muy preocupante para la población entera afgana, porque, digamos, son impredecibles por la mirada política, violenta y fanatizada que tienen de todo de la manera y de los principios ordenadores. Y por otro lado también, algo a tener en cuenta para poder analizar, es que no son un grupo homogéneo. Dentro de ellos hay una serie de líderes, y hay que ver qué línea de todas las que componen va a prevalecer. Entonces, bueno, también hay que ver todos los intereses que hay en la región y cómo van a poder subsistir. Este mundo es un mundo muy interconectado, es un mundo de muchísimas necesidades económicas y financieras para poder subsistir. Y hay que ver cuáles son las negociaciones, en principio, en la región. Rusia es un factor muy importante. La liberación del ISIS en Siria, por ejemplo, se dio solamente por la intervención rusa, claramente, ¿no? Y ahora, Putin salió a hablar, a decir que van a entrar en diálogo con los talibanes, como también China. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo se va a dar el transcurso de lo que continúa.